¿Quieres conocer este programa de edición de imágenes a nivel profesional y con funciones similares a las de Photoshop, pero gratis? En este vídeo te enseño cómo utilizar Photopea, un editor de imágenes que funciona directamente desde tu navegador, sin instalar absolutamente nada. Su interfaz es prácticamente idéntica a la de Photoshop, así que si ya lo has usado alguna vez, te resultará muy familiar desde el primer momento. Para empezar a crear tu imagen, entra en photopea.com y clica en Nuevo proyecto. Ve a la pestaña Social y ahí encontrarás la plantilla de YouTube para miniaturas ya configurada a 1280 x 720 píxeles. Un clic y listo. Una de las grandes ventajas de Photopea es su compatibilidad con archivos PSD. Esto significa que puedes descargar plantillas profesionales de miniaturas en formato Photoshop y abrirlas directamente aquí, sin perder capas ni efectos. También abre archivos de Sketch, XD, Figma y más de 40 formatos distintos. A la izquierda del editor podrás ver todas las herramientas disponibles para editar tus miniaturas. Por ejemplo, para seleccionar solo una figura de la imagen, clica en la herramienta Selección de objeto y escoge el elemento que quieres aislar de la foto. También puedes utilizar la eliminación automática con la IA para eliminar fondos o aislar objetos de la imagen en un solo clic. Incluye textos en tu miniatura para enriquecerla. Para que las letras resalten sobre cualquier fondo, haz doble clic sobre la capa de texto y accede a los estilos de capa. Añade un trazo para el borde o agrega una sombra paralela. En YouTube, si el texto no se lee en un segundo, pierde el clic. Si necesitas ajustar los colores para que los elementos de la imagen tengan coherencia entre sí, ve a Imagen, Ajustes y finalmente clica en Niveles o tono y saturación. Muy útil cuando la foto y el fondo tienen iluminaciones completamente distintas. Cuando tengas la miniatura lista, clica en Archivo y pulsa Exportar como. Escoge los formatos JPG o PNG para poder subirla directamente a YouTube Studio. La versión gratuita incluye todas estas herramientas, aunque se mostrarán algunos anuncios en la página que no interferirán con tu trabajo. Si quieres trabajar sin anuncios, Photopea ofrece una versión premium por unos 5 € al mes. Te dejo el link a este interesante programa de edición de imágenes en la descripción. ¿Has probado ya esta herramienta? Cuéntanoslo en comentarios, dale like al vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos semanales con tutoriales, novedades y muchos consejos para tu canal. Nos vemos en el próximo vídeo.